hermana humilló a mi hijo en el banquete y mi madre rió. No llames la policía. Clara se sentía como un pez fuera del agua en el elegante salón decorado con luces tenues que titilaban suavemente. Las mesas largas estaban repletas de platillos exquisitos, cada uno más impresionante que el anterior. Risotos cremosos, carnes jugosas y postres que parecían sacados de un cuento de hadas. La atmósfera estaba cargada de risas y conversaciones animadas. Pero Clara no podía dejar de barruntar. Su corazón latía con fuerza mientras se preguntaba qué haría su hermana Sofía esa noche. Sabía que las cosas habían cambiado después de la separación, pero nunca imaginó que la velada pudiera volverse tan tensa. Era su primera reunión familiar en mucho tiempo. Clara se sentía emocionada y a la vez temerosa, como si estuviera cruzando un campo minado. En medio del bullicio, la mirada furtiva de Sofía la hacía sentir aún más inquieta. La hermana siempre había sido dura y sarcástica, y Clara se pegó. Eres un tierno, pero no todos pueden ser genios como yo, dijo con una risa burlona. Las risas de los presentes resonaron por el salón. Incluso la madre de Clara soltó una ligera risa que hizo que el estómago de Clara se cerrara. Fue un momento desgarrador que se sintió como una puñalada. ¿Cómo te atreves a decir eso? Clara pensó mientras un nudo en su garganta le impedía hablar. Miró a su hijo. Sus ojos tristes reflejaban un dolor que ni siquiera deberían experimentar a su edad. Y entonces la voz de su madre, fría como el acero, rompió el silencio. No llames a la policía. Las palabras resonaron en el aire como un eco, dejando una sensación inquietante. Clara sintió el sudor frío en su frente. Estaba atrapada entre su deseo de defender a Lucas y la necesidad de mantener la paz familiar en aquel elegante banquete. Los murmullos a su alrededor se intensificaron. ¿Es verdad lo que dijo Sofía? Siempre ha sido tan cruel. Miradas de desaprobación y asombro se cruzaban entre los invitados, y Clara podía sentir la presión de sus ojos, examinando cada pequeño temblor en su rostro. La risa que antes llenaba el ambiente se había convertido en un silencio abrumador. La tensión era palpable. Clara cerró los ojos por un segundo, buscando un rayo de esperanza, algo que la empujara a actuar. Pero las palabras de su madre aún resonaban en su mente. Estaba equivocada por querer reconectar con su familia. ¿Vale la pena arriesgarse para proteger a Lucas? Mientras trataba de decidir, la atmósfera se espesaba. Clara miró a Lucas con su cabecita baja, perdido en su tormento personal. La batalla se libraba dentro de ella, y aunque podía sentir el peso de la tristeza de su hijo en su pecho, también sabía que cualquier decisión podría cambiar el rumbo de su vida familiar para siempre. ¿Eh? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale me gusta. Me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Clara cerró los ojos, intentando encontrar el equilibrio en una tormenta que la superaba.
La risa burlona de Sofía seguía resonando en sus oídos como un eco hiriente. Pero aquella tensión no era lo único que le inquietaba. Justo cuando su corazón parecía estancarse, allí, en medio del bullicio, un grito desgarrador rasgó el aire. ¡Mamá! El sonido venía de Lucas. Clara abrió los ojos y su mundo se detuvo. Lucas estaba de pie, con los ojos desorbitados, el rostro pálido. Clara siguió su mirada, que iba hacia la entrada del salón. Un hombre, alto y desaliñado, apareció entre los invitados. Su presencia era como un rayo en medio de la oscuridad. La elegancia del banquete se desmoronaba ante su figura. Lucía descompuesto, su camisa arrugada y manchada, y su cabello revuelto. «Mamá, él está aquí». Lucas comenzó a temblar, y Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ese hombre, con una mirada perdida, se acercó más, ignorando el murmullo creciente de la multitud. Clara apenas podía respirar. José, la voz de su madre, ahora temblorosa, rompió la murmurante tensión. José, el exmarido de Sofía, que había desaparecido sin rastro hacía años, regresaba repentinamente. Clara lo recordaba como un hombre carismático y divertido, siempre rodeado de amigos, pero también como alguien que había dejado un rastro de caos en su vida. «¿Qué estás haciendo aquí?». Sofía gritó, su tonada ahora mezcla de miedo y furia. La atmósfera se volvió explosiva. Las miradas de la gente eran de asombro y desaprobación. El aire se sentía pesado y las sonrisas se esfumaron en un instante. «No puedo dejar a Lucas. Necesito hablar con él», se escuchó la voz de José, llena de angustia. Clara, que seguía paralizada, sintió como la ira y la confusión palpitaban dentro de ella. Lucas, herido en su inocencia, ni siquiera entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. «No puedes estar aquí. No sabes lo que has hecho», Sofía gritó, avanzando hacia él, pero Clara se interpuso. Cada músculo en su cuerpo se tensó. No iba a permitir que eso se convirtiera en un nuevo desastre. Entre el tumulto y el griterío, Clara miró a su hijo, ahora cubierto de lágrimas, y el dolor la atravesó como una daga. «José, ¿qué quieres? ¿Por qué ahora?» Después de todo este tiempo, Clara se forzó a hablar. Su voz apenas un susurro, pero el chasquido del dolor era evidente. El hombre la miró, sus ojos llenos de desesperación y arrepentimiento. «Clara, tengo que contarte la verdad sobre Sofía». Las palabras flotaron en el aire, como una bomba lista para estallar. Todos en el salón se quedaron en silencio. «¿Qué? ¿Qué verdad?», preguntó Sofía, enfrentando a su exmarido con furia. Pero algo en su voz sonaba temeroso, vulnerable. «Una verdad que cambiará todo. Está relacionada con Lucas». El tiempo se congeló. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La atmósfera era electrizante y las miradas de los invitados se entrecruzaban en un inexplicable juego de emociones. El rostro de Lucas se contrajo en confusión y miedo, y el estómago de Clara se revolvió. ¿Qué posible verdad podría haber sobre su hijo que podría destripar esa noche? Mientras un nuevo grito de alguien en la multitud resonó por el salón, la tensión se volvió insoportable. Clara miró a su madre y vio en su rostro un miedo que nunca había conocido. La mirada de Sofía estaba llena de pánico, y José, con un movimiento brusco, dio un paso hacia adelante. «¡No!
¡No te atrevas! Clara gritó, pero sus palabras fueron absorbidas por el bullicio. La noche que había prometido ser una reunión se transformaba en un caos. Con el corazón en un puño, Clara supo que lo que José había revelado podría destruir a su familia para siempre. La tensión en la sala era densa, casi pesada. El aire se tornó estático y Clara sin. ¿Qué quieres, José? Su voz sonó más fuerte de lo que se sentía, un eco de desafío. Se dio cuenta de que había cruzado una línea que ya no podía retroceder. Clara, él empezó, pero las palabras se atragantaron en su garganta. La mirada desesperada de José hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Sofía avanzó como un animal acorralado. «¡No! ¡No le creas, Clara! No puedes dejar que sus mentiras te afecten. Él solo quiere hacer daño», gritó, su voz resonando con una mezcla de rabia y miedo. Clara la miró de reojo, notando cómo los rostros de los demás revelaban su preocupación. Pero en ese instante José gritó: Tú fuiste quien me obligó a desaparecer. Tú lo sabes. La acusación llenó la sala como una explosión. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué había dicho? Las palabras resonaron como un martillo, haciendo eco de secretos ocultos. Las murmullos se elevaron. ¿Qué significa eso?, alguien preguntó entre la multitud. No puede ser, ¿verdad?, dijo Otto con incredulidad. Clara sintió que el sudor le corría por la frente. Cada mirada se volvía más crítica, más curiosa, y su pecho se ahogaba al intentar procesar lo que José acababa de soltar. Clara, escúchame, continuó José, su voz entrecortada. Lo que pasó fue un accidente y yo no quería que sucediera. Tú no sabes cómo he sufrido. Ese grito de dolor, lloro de un hombre que había regresado, azotó a Clara. La verdad comenzó a desmoronarse en su interior. ¿De qué hablas? Su voz era un hilo, un susurro ahogado en el ruido. ¿Qué te hizo Sofía? ¿Qué le hiciste tú a ella? No puedo vivir con esta mentira. Lucas es mi hijo también. José gritó, como si el aire que le rodeaba presionara cada palabra hacia afuera. Las bocas se abrieron en la sala como si se resistieran a creer lo que escuchaban. El revuelo era como un torbellino creciendo en intensidad. «Eso no es posible», murmuró Sofía. Su expresión se transformó de la furia a la desesperación. «Eres un mentiroso. No sabes lo que hablas». Clara sintió que el piso se movía bajo ella. ¿Lucas era de él? ¿Qué implicaba todo eso? Las piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía comenzaron a encajar, pero no de la forma en que lo debía. Lucas, de repente, estaba temblando, sus ojos llenos de miedo y confusión. Clara se inclinó hacia él, en un intento desesperado por protegerlo. «Sofía, ¿es verdad? ¿Qué pasó realmente?», cuestionó, la voz quebrada por la angustia. La respuesta podía cambiarlo todo. Su familia, su vida, la inocencia de su hijo. «No, no, Clara, él solo quiere enredarte, manipularte». Sofía lo negó fuertemente, el pánico visible en su rostro. Clara sintió que el nudo en su garganta se hacía más apretado. Aún así, había algo en la reacción de Sofía que le decía que debía seguir indagando. Y en ese momento, un sonido sordo retumbó a través del salón. Una luz brillante iluminó la habitación. Y de las sombras cultivadas de la puerta principal, un nuevo personaje entró. Un oficial de policía, con una expresión grave y determinada. «¿Alguien ha llamado a la policía?»,
preguntó, mirando a todos en la mirada sombría. Los murmullos se tornaron en un griterío de confusión y miedo. Clara se sintió atrapada. Nuestro círculo se cerraba. «No, ¿qué está pasando?», pensó, su corazón golpeando furiosamente. La reunión familiar destinada a la paz parecía haber desencadenado una tormenta que amenazaba con llevarse todo a su paso. Mientras el oficial avanzaba hacia José, la incredulidad la golpeaba. ¿Acaso todo esto era una trampa? ¿Podría todo lo que creía que sabía sobre su familia no ser más que una ilusión? El aire se tornó pesado y la sala, antes repleta de risas, ahora era un campo de batallas internas y secretos que impactaban como balas. Clara miró a Lucas, quien estaba paralizado, y supo que su vida estaría marcada por el caos que se había desatado. Todo lo que parecía claro se oscureció de inmediato, y ahora la urgencia de la verdad resurgía a cada instante. ¿Qué sucedería a continuación? ¿Sería capaz de proteger a su hijo en medio de esta tormenta? La mención de la policía había desencadenado un silencio sepulcral, como si una bomba hubiese estallado en el elegante salón. Clara sentía la incomodidad de los murmullos a su alrededor, pero el verdadero caos estalló cuando José, con su mirada perdida, dio un paso hacia adelante. «¿Por qué viniste, José? Ahora lo arruinas todo», gritó Sofía. «¿Alguien ha llamado a la policía?», repitió con firmeza. Buscando un rostro familiar entre la multitud, Clara sintió que el aire se volvía espeso y caliente a su alrededor. José, sin preocuparse por el hecho de estar rodeado de personas que lo miraban como a un extraño, suplicó: «Solo quiero hablar con mi hijo». Las palabras cayeron como un peso sobre todos. Clara se inclinó hacia Lucas, ahora cubierto de lágrimas, y le dijo con voz quebrada: «No tengas miedo, mi amor. Estoy aquí contigo». Un grito resonó en el aire, pero no venía de Sofía ni de Clara. Era una voz anciana, una que retumbó como un trueno. «¡Basta! ¡Eso no es cierto!». Todos giraron, y Clara sintió que su corazón se detenía. Era su abuela, la matriarca de la familia, que había permanecido al margen, observando. Nadie había notado su presencia. «Abuela, ¿qué haces aquí?», preguntó Clara, incapaz de entender cómo toda esta locura había llegado a un punto insostenible. La anciana se adelantó, sus ojos brillantes, llenos de una intensidad inusual. «Ustedes no saben lo que están diciendo, no saben la verdad, no saben quién es realmente José». El salón, que antes estaba lleno de murmullos, se sumió en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Las miradas se entrelazaron en una danza confusa de incredulidad. Clara se sintió acorralada. ¿Qué verdad podía tener su abuela que cambiara todo esto? Él no es quien dice ser. El rostro de su abuela se iluminó en el caos, revelando una fuerza sorprendente en su voz. La tensión se volvió palpable. «Clara, debes saberlo. José no es el padre de Lucas, su madre». La voz quebrada por la emoción continuó ella. «Su madre me pidió que lo mantuviera en secreto. Él nunca debería haber estado aquí». Decenas de rostros se volvieron hacia José, y las palabras de la abuela fueron como un golpe en el estómago. Clara miró a Lucas y luego a Sofía, cuyo rostro mostraba una mezcla de rabia y confusión. «¿Cómo puedes decir eso?», Sofía gritó, desesperada. «¡Miradlo! Él es su padre». «No es su padre», gritó la abuela. Lucas es el hijo de tu verdadero padre, el hombre que te crió, Clara. José no es parte de esta familia». Cada palabra de la abuela caló profundo, como dagas, desmedidas y dolorosas.
Un murmullo creció entre los invitados, con ojos abiertos como platos y varias bocas murmurando en shock. Clara sintió una tormenta de emociones arrastrarla. Sus pensamientos se desbordaban, cada fragmento construyendo un rompecabezas que nunca supo que existía. Dudas e inseguridades la golpearon como oleadas. Todo lo que había creído hasta ahora, todo lo que había construido con su familia, se estaba desmoronando. Lucas, con la inocencia aún dibujada en su rostro, no entendía nada. Clara se agachó frente a él. «Tú eres mi hijo y siempre lo serás», le susurró, pero su voz temblaba. «Clara», gritó José, ahora desprovisto de su anterior bravura. Yo solo quise protegerte. No sabía que lo sabría de esta manera». La angustia era palpable, como si todas las emociones estuviesen a punto de explotar. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. Era un juego cruel de cartas que jamás había querido jugar. Justo cuando pensó que había tocado fondo, una nueva voz se alzó sobre el caos. Era un hombre, de pie al fondo, su expresión marcando un claro desafío. «¿No es cierto que tú fuiste el causante de todo esto, Sofía?» El rostro de Sofía se tornó pálido y el salón quedó helado. La revelación apenas comenzaba a despejarse y la verdad, como un torrente, amenazaba con arrastrar todo a su paso. La revelación colisionaba con el misterioso pasado que habían intentado enterrar. Y Clara supo que esta noche su familia jamás volvería a ser la misma. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Clara, todavía luchando por asimilar las palabras de su abuela, sintió que la tierra se movía bajo ella. «¿Cómo puede ser? ¿Qué significa eso?» Su mente giraba entre confusión y horror. Lucas seguía a su lado, incapaz de comprender la magnitud de la revelación, pero su angustia era palpable. «¡Pero eso no puede ser cierto!», gritó Sofía. «No tengo por qué mentirte». La abuela de Clara, con toda su determinación, enfrentó a su hija. «Te lo debí decir mucho antes, pero siempre creí que era lo mejor para todos». Su voz sonó firme, pero Clara vio cómo sus manos temblaban. Era un gesto humano, desgastado por el tiempo y la preocupación. «¡Basta!», gritó José, intentando reivindicarse. «Lo que importa ahora es que Lucas necesita saber la verdad, saber quién es realmente». Esa frase resonó como un eco en la sala. Clara lo miró, su corazón latiendo frenético. «¿Quién soy?», Lucas preguntó en voz baja, un temblor en sus labios. Las miradas se centraron en él, y en ese mismo instante el ambiente cambió de una atmósfera de tensión a una parálisis total. Clara sintió que se le atascaba el aire en la garganta. Todos los ojos estaban sobre ellos, esperando, como si el silencio fuera un presagio de lo que vendría. Y entonces, como si el universo decidiera jugar una carta definitiva, un estruendo sacudió el suelo. La puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de hombres y mujeres entraron de manera abrupta y caótica. Clara los observó y su corazón se desplomó. Eran policías y no venían solos. Detrás de ellos, una figura encapuchada se acercaba. Sus pasos resonaban y el mundo pareció detenerse. «¡Alto! ¡No se muevan!», gritaron los oficiales, y la multitud se separó en un instante, creando un espacio que dejó expuesto el rostro de quien caminaba hacia adelante. Un grito desgarrador. Clara miró y una ola de terror se apoderó de ella.
La figura encapuchada se quitó la capucha y su rostro, aunque demacrado, era inconfundible. Era el hermano de Sofía, Matías, quien había desaparecido hace años en circunstancias misteriosas. Las palabras se ahogaron en la garganta de todos. Clara sentía que la habitación se encogía, el aire se volvía pesado y el grito de Lucas resonaba amplificado. —¡Matías, eres tú! La voz de Sofía cayó como un peso. Una bomba de tiempo que estalló en la sala. La incredulidad se mezcló con el escalofrío y la verdad, que había estado danzando al borde de las revelaciones, se precipitó hacia ellos. Él levantó una mano, temblando, y comenzó a hablar. Yo regresé porque necesitaban saber la verdad. Todo lo que ocurrió, lo que me pasó, lo que hizo nuestra madre, es parte de esta familia. Lucas es el puerto al que todos debemos regresar. Las palabras fueron como cuchillos. El caos se transformó en un torbellino de emociones. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? El eco de sus preguntas resonaban entre el estruendo de las miradas incrédulas. Lucas, con el rostro anclado a su confusión, miró a su madre y luego a los policías. —¿Me están arrestando? —preguntó con un hilo de voz, atrapado entre el miedo y la desorientación. Matías respiró hondo y su rostro pasó de la angustia a la determinación. No son solo mentiras, es un legado. Todos hemos estado cegados, incluso tu madre Sofía, porque la verdad siempre ha estado oculta. La sala estalló en un nuevo clamor. La revelación de Matías había desatado una tormenta aún más intensa. Las miradas ahora se abrían en ciclos de sospecha. Y Clara, entre tanto ruido, solo podía pensar en cómo el mundo que conocía se había convertido en polvo frente a su rostro. ¿Qué pasado compartían todos ellos que ahora se alzaba amenazante? Pero lo que nadie pudo prever fue que justo al lado de la entrada una figura más se asomaba en la sombra. A medida que todos giraron la cabeza, un frío indescriptible recorrió la sala. Era otra persona, con una mirada abierta y conocida. Era el exmarido de Clara. —Espero no llegar tarde a la fiesta —dijo con una sonrisa irónica, y el tiempo se detuvo una vez más. El salón se congeló en un instante. Las miradas se desbordaron de sorpresa y horror al ver a aquel hombre aparecer en la puerta. Clara sintió como si el suelo se abría abajo. Susurró Sofía, confrontando la llegada de su exmarido con perplejidad. —¿José? Clara no podía quitar la vista de aquel rostro familiar que había creído eludido para siempre. Los murmullos crecieron como un oleaje imparable. —¿Por qué estaba aquí? ¿Estás creído que puedes volver y actuar como si nada pasara? —gritó Sofía, rompiendo el silencio tenso. Su tono era feroz, pero Clara podía ver el temblor en sus manos. —Lo siento mucho, Sofía, pero no puedo quedarme fuera. —Lucas y yo necesitamos hablar —dijo José, su voz entrecortada, mientras Clara lo observaba, su corazón repleto de confusión. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, el aire se volvió denso y pesado, como si una sombra se hubiera posado sobre ellos. —¡Esto no termina aquí! —gritó Matías, el hermano perdido, rompiendo la atmósfera tensa. —Hay más cosas que debes saber, Sofía, y esto afecta a todos. Cada palabra que caía de su boca era como una chispa en un barril de pólvora. —¿Qué más? Sofía preguntó indignada.
Sus ojos brillaban con preocupación. Todo este drama familiar está conectado con lo que sucedió cuando desaparecí. Matías pronunció a voz alta, lo que hizo que todos se acercaran, atraídos por la promesa de un nuevo secreto. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sabes? Su voz temblaba, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo. Yo no me fui simplemente porque quise, continuó Matías. Su mirada era sombría. Unos años atrás descubrí algo sobre nuestra madre. Algo que cambió todo, no solo sobre ella, sino sobre todos nosotros. Se detuvo, como si pesara las palabras. Lucas no es el hijo de José. Tampoco es el hijo de Sofía. Él es el hijo de alguien más. El murmullo se intensificó, como un torrente de palabras entrelazadas. ¿Qué? Clara apenas logró murmurar, sintiendo que el tiempo se interrumpía. ¿De quién eres el hijo? José se adelantó. Su rostro había palidecido ante la revelación de Matías. Esto es una locura. Lo estás delirando. El ADN de Lucas no miente. Te equivocas, José. Matías cortó con la firmeza de un rayo. Su ADN sí puede mentir. Oh, te olvidas de lo que nuestra madre hizo. Justo en ese momento, la puerta del salón se abrió nuevamente. Clara miró hacia atrás. Su corazón se aceleró. Un hombre de mediana edad, con un porte serio, avanzó hacia el foco de la atención. Era un detective del área, con una carpeta en mano. Perdón por la interrupción, pero hemos recibido un informe sobre la situación aquí, dijo, rompiendo la tensión en el aire. Clara sintió el miedo que cortaba su respiración. ¿Qué informe? ¿Quieren arrestar a alguien? No se preocupen, es solo una información que debemos revisar, continuó el detective con aplomo. ¡Esto no es justo!, Sofía gritó. Este es un asunto familiar. Usted necesita saber la verdad, dijo Matías. Su voz se elevó. ¿Y lo ve? Esto es parte de la verdad. Y en un movimiento inesperado, el detective abrió la carpeta y mostró una foto. Clara sintió como se le helaba la sangre al ver la imagen. Era una mujer con rasgos familiares inconfundibles, su madre. Y a su lado, ahí estaba José, un niño pequeño que no podía ser otro más que él mismo. ¿Quién es? Clara apenas lo murmuró. Pero en ese instante, las palabras del detective la sacudieron. Esta es la madre de José. Desapareció hace muchos años y hemos estado tratando de encontrar pistas sobre su familia. Resulta que la historia de su familia está más entrelazada de lo que piensan. El salón estalló en voces y Clara sentía como si un monstruo se estuviera acomodando en su mente. ¿Qué quieres decir?, preguntó, intentando aferrarse a algún trozo de verdad en medio de toda esta confusión. Lucas podría ser hijo de su madre y José. Las palabras retumbaron en la sala. La revelación era un golpe mortal. El espacio se llenó de suspiros de incredulidad. Clara miró a Lucas, que ahora temía más que nunca truncar el hilo de un secreto. ¿Acaso era posible que todo estuviera tan interrelacionado? Clara estaba atrapada entre coraje y confusión. El juego de la familia estaba más enredado y peligroso de lo que jamás había imaginado. Las verdades ocultas surgían a la superficie y la tormenta apenas comenzaba. ¿Qué otros secretos estaban por salir a la luz? Y, lo más preocupante, ¿cómo afectaría eso a su hijo? La noche, que prometía ser solo una reunión familiar,
Ahora era un campo de batalla donde la verdad sería la que cortaría el aire con su filo. Mientras el detective comenzaba a hablar, el silencio en la sala se volvió ensordecedor. Clara seguía mirando la imagen de su madre junto a José, un niño pequeño que parecía mirar al mundo con inocencia. Realmente, todo se sentía como un sueño extraño, pero no había forma de escapar de la pesadilla que había estallado ante sus ojos. «Esto no puede ser verdad», murmuró Clara, sintiendo. Sus ojos buscaban la confirmación de Sofía, pero la hermana parecía cada vez más perdida. «Lucas». Clara se volvió hacia él, su pequeño rostro lleno de miedo. El pulso de Clara se aceleró mientras la verdad se sentaba en el centro de su estómago, como una piedra. «¿Lucas es mi hijo o no?». La pregunta salió casi en un grito, como si al plantearla pudiera romper el hechizo. Pero el lápiz del miedo no hubo respuesta, solo miradas vacilantes. Matías, actuando como si fuera la única voz de razón en medio del caos, dio un paso al frente y exclamó: «Hay más. No se trata solo de quién es Lucas. Hay algo mucho más grande y aterrador detrás de esto». Pero antes de que pudiera continuar, un sonido potente resonó, cortando el aire. Un estallido de cristales coincidió con un grito. La puerta principal había volado abierta y una figura encapuchada avanzaba rápidamente. Su silueta oscura, cortando como un cuchillo el ambiente festivo. Gritos estallaron por todo el salón y el caos se «¡Al suelo!», gritó un oficial del lado de la policía mientras poblaba el camino hacia la figura. Pero las palabras se ahogaron en el pánico. Clara, aterrorizada, vio cómo la figura encapuchada apuntaba algo hacia la multitud. Su corazón latía con ferocidad. ¿Quién era? ¿Qué estaba pasando? El horror se expandía como un voraz incendio. Sin pensarlo, Clara se lanzó hacia Lucas, tratando de protegerlo, pero el niño ya estaba paralizado por la confusión. «Mamá, tengo miedo», gritó. Su voz temblorosa cortó el aire y Clara sintió tal desesperación que fue casi insoportable. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!». El ruido reverberó una y otra vez. El corazón de Clara latía con furia, su mente en un torbellino. En medio de todo, vislumbró que Sofía se interponía entre la figura y su madre. «¡No! ¡No te acerques!», Sofía gritó. Su expresión era de pura determinación. «Regresé para revelar la verdad». La voz de la figura se hizo audible y en un giro del destino la capucha se deslizó hacia atrás, exponiendo un rostro que para Clara era familiar, pero que jamás habría imaginado ver en un contexto así. Era Nicolás, su exnovio, el chico que había sido el amor de su vida, el que había desaparecido de repente justo antes de que José regresara a sus vidas. La sala quedó en shock absoluto. «¿Nicolás?». Clara apenas lo reconocía, choqueada. Él, con los ojos desorbitados y llenos de dolor, miraba a Clara con desesperación. «Todo es más complicado de lo que piensan. Yo tengo las respuestas. Pero tienen que creerme». Las palabras se deslizaban de sus labios como si le costaran salir. «¿Qué tienes que ver con esto? Eras un recuerdo», gritó Sofía. Pero Nicolás no titubeó. «Pero yo fui quien los protegió a todos. El pasado que todos han tratado de ocultar me está persiguiendo. Lucas es el eslabón que une todo este caos. No es solo el hijo de José o de Sofía.
Las palabras cortaron como un cuchillo. La sala estalló en murmullos, voces aullaban en confusión. ¿Qué? El grito de Clara fue una mezcla de incredulidad y terror. El mundo que conocía se estaba desmoronando con cada declaración. Dime que no es cierto. ¿Qué estás diciendo? Escúchenme bien. Nicolás se adelantó, sus ojos revelando un rayo de locura y sentido al mismo tiempo. Lucas es el hijo de tu madre y de José. La verdad ha estado oculta entre sombras. Y el secreto de todos ustedes está a punto de salir a la luz. ¡No! ¡Eso no puede ser!, gritó Sofía. Pero el aire mismo parecía vibrar con la inminente revelación. Clara sintió que se desmayaba, su mente estallando por la presión. Todo lo que había creído sobre su familia se arrastraba por el borde de un abismo. ¿Cómo podía ser? Las reacciones eran viscerales. La multitud se dispersaba, alguien se desmayó, otros comenzaban a correr hacia la salida, y el caos reinante los engullía. ¿Qué vamos a hacer? Clara se sentía atrapada, temblorosa. Lucas la miró, su rostro en un mar de confusión, inseguro de qué estaba sucediendo. «Esperen», Nicolás exigió, su voz resonando en el aire tenso. «Si no lo detienen ahora, será demasiado tarde. Hay más en juego de lo que imaginan». La sala se volvió a caer en un silencio inquietante, pero Clara no podía concentrarse. Tenía que proteger a su hijo. La verdad flameante la envolvía, y la figura de Nicolás sobre ella, una realidad que se negaba a ser ignorada. «¿Por qué regresaste?», le preguntó angustiada, las palabras siendo arrancadas de su boca. «Siempre creí que habías desaparecido, que habías dejado todo atrás». «Porque no he hecho más que seguirle la pista a lo que había quedado oculto. Toda esa paz que conocieron antes no existe. Eso es solo el telón de fondo de una historia mayor», dijo Nicolás, mientras que el peso de sus palabras aún resonaba. Clara lo observaba sin saber si debía creerle. La noche que había prometido ser una reunión familiar había cobrado un giro abismal. La verdadera historia estaba a punto de ser revelada y la angustia en su pecho crecía. ¿Cómo podría todo esto haber pasado desapercibido? ¿Qué monstruos estaban acechando en su historia familiar? La verdad acechaba, lista para devorarlos, y Clara supo que esta noche ninguna relación podría volver a ser la misma. La vida nunca volvería a ser igual. Nicolás dio un paso adelante, su respiración agitada mezclándose con el murmullo abrumador que llenaba la sala. La tensión era palpable, como una cuerda tensa lista para estallar. Clara lo miró, tratando de comprender la locura que se desataba a su alrededor. «¿Qué quieres decir con que Lucas es el hijo de tu madre y José?», preguntó, su voz un hilo entre el tumulto. Nicolás balbuceó, una corriente de emoción al borde de las lágrimas en sus ojos. «La familia se ha mantenido en silencio por años, pero lo que yo sé, lo que yo descubrí, es que Lucas no solo es el hijo de ti y José, él es también el hijo de Sofía». El aire se volvió espeso. Clara sintió como si alguien le hubiese arrancado el suelo bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad configuraba sus palabras, que resonaban como ecos vacíos. Sofía se quedó paralizada. La miraba fijamente, incapaz de procesar lo que se decía. «Clara, Sofía, hay algo que deben entender. Todo comenzó cuando nos separamos, cuando perdimos contacto.
La verdad está escondida en la prole que todos compartimos. Nicolás, como si cada palabra le costara, continuó. Su madre había hecho un trato, un pacto oscuro. Una explosión de murmullos estalló en el salón. ¿Qué pacto? Alguien preguntó. ¿De qué estás hablando? Pero Nicolás no se detuvo. Un pacto que involucraba la donación de un hijo. Sus vidas no son lo que han creído. Todo se trata de un legado que oculta más que nadie podría imaginar. La verdad está más allá de nuestra familia. Es un secreto que arrastra un pasado violento. La confusión se arremolinó entre los presentes. Clara miró a su madre, a José y luego a Lucas. El niño continuaba mirando al frente, con la inocencia en su rostro, contrastando con el horror que los rodeaba. ¿Qué significa eso para él? Clara lo sintió, su corazón luchando por no desmoronarse. «No puede ser», gritó Sofía, su voz desafiante. «No puedes hacerme eso, Nicolás. Estás locos. Los dos lo están». Su cara se retorcía entre el miedo y la rabia, y en ese momento tomó una decisión. Se giró hacia Clara y gritó: «Esto es un juego para ti. No puedo permitir que tú o él se interpongan en mi vida de nuevo». Pero Nicolás, en un despliegue de desesperación, gritó: «¿No lo entiendes? Los hombres vienen por él. Él no puede estar aquí. Tienen que irse». Aquel grito resonó como el trueno en el salón, interrumpiendo el murmullo creciente. En ese instante un ruido ensordecedor rompió la tensión. La puerta principal se abrió de golpe y una figura en uniforme irrumpió, tambaleándose un poco mientras sujetaba una radio con manos firmes. «¡Todos al suelo!». La revelación de Nicolás se vio eclipsada de inmediato. La alarma sonó y el caos se desató. Clara miró a Lucas, el terror pintando su rostro. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó él, apenas conteniendo las lágrimas. «Lucas, agáchate». Sin pensar, se lanzó hacia él, hundiéndolo detrás de la mesa. Su corazón se aceleró, el sudor frío resbalando por su frente. El oficial lanzó advertencias mientras otros empezaron a correr hacia las salidas. La sala se convirtió en una marea de cuerpos tratando de escapar, y Clara sintió como una ola de pánico la arrastraba. El oficial miró a Nicolás, quien mantenía la mirada en el hombre que había entrado. «¿Usted eres?», preguntó el oficial. Y los murmullos del salón se callaron de repente. «Soy quien trae la verdad», respondió Nicolás, ya sin resuello. El oficial, confundido, apuntó su arma. «Escucha, estoy aquí para proteger a los que lo necesiten. Pero Lucas...». «Lucas puede ser la única clave». Clara sintió una punzada de dolor en el pecho. Cada palabra resonaba como un eco de peligro inminente. «¿Qué clave?». La pregunta salió de su boca, aunque sabía que no quería saber la respuesta. El oficial avanzó, pero en ese mismo instante Nicolás dio un paso adelante. «Mi madre, la abuela de Lucas, no es quien dice ser. Nunca lo fue». Todo se congeló en ese momento. Clara sintió que el aire se secaba en sus pulmones. Sofía pareció tambalearse. «¿Qué? ¿Cómo puedes estar seguro de eso?». «Porque ella fue parte de un experimento, un proyecto que involucra a todos nosotros, a ti y a mí y a Lucas. Él no puede permanecer aquí. Tienen que llevarlo. Es la única opción». El oficial se quedó en silencio mientras todos procesaban la revelación. Clara sintió el nudo en el estómago hacerse más fuerte. «Espera, ¿por qué no me dijiste nada?
le preguntó a Nicolás, su voz temblando de indignación y confusión, porque estaba asustado. Hasta que vi el rostro de Lucas, vi el peligro real que estaba enfrentando. Respondió él: ellos no se detendrán, Clara. Si no lo mueves, estará en peligro y no podremos salvarlo. La sala estalló en caos nuevamente. Mamá, no me dejes. Lucas gritó mientras se pegaba a su pierna. Clara sintió el dolor desgarrador de poder perder a su hijo en esa noche fatídica. Entonces, en un giro inesperado, la figura de la madre de Clara avanzó hacia ellos. ¡Basta todos! ¡Basta! Su voz era la combinación de miedo y autoridad, pero también de algo más. Un destello en sus ojos, un secreto que había estado guardando, arrojaron sombras sobre la habitación. Hay algo que debo confesar. La verdad es más complicada de lo que todos imaginaron, dijo ella, y Clara reconoció en su propia madre un reflejo de su propio miedo. Era el momento de conocer aquello que habían estado evitando por años y que podía cambiarlo todo. El aire se tornó helado. Clara sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué? Sus palabras resonaron en el tun-tun de su pecho. En un instante todo se convertiría en un caos y nada volvería a ser igual. Y en ese momento, tan frágil, la viva estaba lista para lanzar su mejor jugada. La sala se llenó de un silencio pesado mientras todos esperaban que la madre de Clara revelara ese secreto que parecía estar retenido por décadas. Cada uno de ustedes está atado por este horror y debe salir a la luz, dijo, sus ojos fijos en cada rostro. ¡Qué horror! ¿Qué es lo que todas estas mentiras han ocultado? Las palabras apenas salían de su boca, pero la urgencia la empujaba a exigir respuestas. Sofía, todavía en estado de shock, dio un paso atrás, como si temiera que el suelo se desvaneciera debajo de sus pies. Ni ella ni Lucas podían comprender la magnitud de lo que estaba a punto de ser revelado. No todo es lo que parece. La madre de Clara comenzó, su voz temblando. Hace años tu padre y yo conocimos a alguien con el que hicimos un trato. Ese trato tiene que ver con todos. Pero antes de que pudiera continuar, Nicolás interrumpió. ¿Un trato? ¿Qué trato? ¿Qué tiene que ver eso con Lucas? Su desesperación era palpable, como si cada palabra se arrastrara con un peso extremo. Él es parte de esto, dijo, no solo como tu hijo, Clara, sino como una pieza clave que todos hemos tratado de ignorar. El rostro del oficial se tornó más severo. Necesitamos respuestas claras y necesitamos que todos se mantengan tranquilos. Lucas necesita estar seguro. Esto es una situación crítica. Y justo en el momento en que todo parecía calmarse, la puerta detrás de ellos se abrió de golpe. Un grupo de hombres armados entró con rapidez, un brillo amenazante en sus ojos. ¡Nadie se mueva!, gritaron en un tono firme, armado con rifles que destellaban bajo la tenue luz del salón. Por un instante, el universo de Clara se detuvo. No podía procesar lo que estaba pasando. ¡Lucas!, gritó, lanzándose hacia su hijo, colocándose entre él y la nueva amenaza. La desesperación le empujó a actuar. ¡No se acerquen a él! ¡No lo toquen! Los hombres intercambiaron miradas que hablaban de peligro e intención. «Estamos aquí por el niño», uno de ellos dijo, su voz resonando como un trueno. «Necesitamos a Lucas. No se interpongan. No es un juego. Deténganse», exclamó Sofía, pero su voz era solo un eco ahogado en el caos.
Todo lo que había sido una reunión familiar llegó a ser un campo de batalla. Una ráfaga de dudas llenó el aire. Clara miraba a su madre, a Nicolás, a Sofía. Todo daba vueltas en su cabeza. ¿Por qué esos hombres querían a Lucas? ¿Qué conexión había con el pasado que su madre había mencionado? Nicolás dio un paso adelante, su mirada fija en los hombres armados. Él no es lo que piensan. Si lo llevan, tienen que también llevarse toda la verdad. Y fue en ese momento que el más alto de los hombres, con una cicatriz que atravesaba su mejilla, se rió, una risa fría y apagada. ¿Desde la verdad? Ustedes no tienen idea de lo que realmente son, ¿verdad? De repente, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblando con miedo y confusión. Fue en ese instante cuando de repente Lucas, en su inocencia, se acercó a uno de los hombres armados y preguntó: ¿Por qué quieren llevarme? La reacción fue instantánea. El hombre se agachó, lo miró a los ojos y, sorprendentemente, sonrió con una dulzura que parecía fuera de lugar. Porque tú eres la clave, pequeño, la clave de algo que no comprendes. La luz del salón parpadeó como si todo el aire hubiera sido estrangulado por una verdad que nadie podía soportar. Clara se sintió desfallecer. ¿La clave de qué? Y justo en el instante en que la respuesta iba a salir de los labios del hombre, una explosión sacudió el edificio. Las luces se apagaron y en medio del caos, Clara perdió de vista a Lucas. El pánico la paralizó. ¡Lucas!, gritó, pero su voz se perdió en el clamor de la confusión y el humo que comenzaba a invadir la habitación. A medida que la oscuridad se volvía más profunda, una sombra se deslizó detrás de ella. Cuando Clara finalmente recuperó la vista, se encontró cara a cara con su madre, su expresión serena en un mar de caos. «Es hora de que todos sepamos la verdad, Clara», susurró. «Pero no estará sin sacrificios». Con el corazón latiendo como un tambor, la revelación pendía en el aire, amenazando con caer, y Clara supo que el precio que todos tendrían que pagar sería más alto de lo que jamás imaginó. La verdad era una hoja afilada, y en esta batalla todos podrían salir heridos. O tal vez alguien no volvería nunca. Clara parpadeó, tratando de despejar la confusión que giraba a su alrededor. El humo empezaba a disiparse, revelando a su madre, que aún mantenía la mirada fija en Lucas. La sala estaba en llamas de preguntas no respondidas, mientras el oficial gritara a los hombres armados para que se detuvieran. Los gritos y el caos se mezclaban en un torbellino surrealista de desesperación. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Sofía, como si esas palabras pudieran cambiar el destino que se acercaba. Pero dos hombres, de pie junto a la entrada, intercambiaron miradas y se lanzaron. A su lado, Nicolás se había puesto en posición defensiva. «No permitiré que te lleven a Lucas». La tensión escalaba y el ambiente se volvió tan cargado que se podía cortar con un cuchillo. Las palabras de su madre seguían resonando. «La verdad debe salir. Lucas es un hilo que conecta realidades que han estado ocultas demasiado tiempo». El ruido se intensificó cuando un hombre tomó el micrófono. «Todos a la salida, por favor. Es una emergencia». La sala prácticamente se desbordó de gente, pero Clara no podía moverse. Su mirada se posó en Lucas, que estaba sumido en la confusión, sin entender la magnitud del caos que lo rodeaba. «¿Por qué hay hombres malos aquí, mamá?», Lucas preguntó,
Con la voz temblona, Clara sintió el nudo en su garganta apretarse. Desearía que pudiera volver a ser un niño sin preocupaciones, lejos de todo esto. Todo va a estar bien, cariño. Te prometo que estaré aquí para protegerte, dijo Clara. Aunque la duda lamía en su interior, no había certeza, solo miedo. Lucas tiene que comprender la gravedad de lo que está sucediendo. Esta es su oportunidad, insistió Nicolás, su voz resonando con una autoridad inesperada. Ellos son peligrosos, pero su historia no termina aquí. De pronto, una mano se alzó en un movimiento rápido y brutal. El oficial empujó a Lucas detrás de Clara, como si proteger al niño fuera la única prioridad en ese momento. ¡Basta! ¡Todos al suelo!, gritó el oficial mientras las puertas traseras se abrían, observando un nuevo destello de luces que iluminó todo el recinto. Clara sentía que la realidad colapsaba en torno a ella. Debía proteger a su hijo, pero al mismo tiempo, la verdad que no comprendía del todo le quemaba en el pecho. La sala se cerraba como si un manto de sombras las envolvía a todas. Y justo cuando el mar de gente parecía recuperar la calma, se escuchó un grito desgarrador. Un compañero del oficial había caído al suelo, desvanecido por un disparo. El aire se congeló mientras Clara retrocedía, empujando a Lucas hacia un rincón oscuro, su corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué está sucediendo?, preguntó mientras trataba de mantener la voz calmada, aunque internamente se sentía lista para estallar. El caos había comenzado y nada volvería a ser igual. Si la verdad del pasado iba a salir, tendría consecuencias que atravesarían la vida de todos. Clara apretó a Lucas contra su pecho y sintió una desesperación en el aire. «No dejaremos que te lleven, nunca». Mientras el oficial tomaba el control de la situación, la verdad flotaba como un espectro. Clara miró a Nicolás, quien parecía cada vez más decidido. «Es momento de que enfrentemos esto, Clara. Lo que está por venir cambiará nuestras vidas para siempre». Y no podemos dejar que nos detenga el miedo. Las palabras de Nicolás resonaron con un eco de responsabilidad. El tiempo se detuvo mientras el estruendo del exterior retumbaba. Clara podía sentir la bruma de la revelación inminente aproximándose. La verdad siempre tiene un precio, y ahora estaban al borde de descubrirlo. Los soldados retrocedieron un poco, preparándose para un ataque más serio, y Clara supo que tenía que actuar. «Y Nicolás, ayúdanos, debemos salir de aquí juntos», gritó mientras un nuevo rayo de esperanza brillaba a través de las sombras. Finalmente, Clara y su familia sabían que el enfrentamiento estaba a punto de comenzar, no solo con los hombres armados, sino también con las verdades ocultas que había arrastrado y que desatarían el caos en su interior. ¿Podían encontrar la calma en la tormenta y salir adelante con todos los secretos a cuestas? La respuesta no era clara. Pero una cosa estaba segura: sería un viaje que cambiaría todo lo que creían saber. Pero ahora, tú que has sido parte de esta aventura, es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Pulsa el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no te olvides de compartir este video con al menos 5 amigos que deban conocer este final. Es